com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas? Bienvenidos a una nueva edición del Bar Celeste, un programa que analiza cada semana las diferentes, vicisitudes y los avatares por los que pasa nuestro equipo, nuestro querido equipo, el Real Club Celta de Vigo, que en las últimas horas sacaba un valioso punto del estadio de Nuevo Zorrilla contra el Valladolid en un partido realmente muy diferente al anterior, al partido contra el Valencia, un partido en el que lo analizaremos después, pero que el Celta se encontró con un equipo quizás más ordenado que los dos equipos anteriores y quizás se encontró con un muro más infranqueable que de costumbre. Y para comentar esto y otros asuntos tengo, como siempre, a mi lado, virtual, pero parece que está físicamente aquí por la calidad del sonido, Antón García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Fernando, te escucho perfectamente. Estoy aquí en el porche delantero de mi casa, hace fresquito, tengo un café a mi lado, o sea que todo perfecto, te escucho de maravilla. Y bueno, pues vamos a comentar, como tú dices, en este nuevo episodio del Bar Celeste, en iVoox y en YouTube, el partido que el Celta empató a un gol en el Nuevo Zorrilla frente al Real Valladolid. Bueno, pues haces bien en recordar las redes sociales, porque hace muy poquito en Facebook teníamos un nuevo seguidor, ya somos 30, un buen grupo para que en Facebook todavía sea más conocido este Bar Celeste. Y como decía Antón, en las últimas horas, este domingo el Celta jugaba la tercera jornada en el campo del Real Valladolid, y un partido en el que quizá no se pudo ver a un Celta tan vistoso como en el partido anterior, pero sí un Celta que tiene la base mucho más sólida, la base defensiva mucho más sólida que en otros encuentros, y cuando la media y la delantera no están demasiado finos, pues se ve que los cimientos están bien trabajados, mucho mejor desde luego que el año pasado, y eso fue lo que sostuvo al Celta en momentos más agobiantes que los hubo en este partido, y permitió llevarnos un punto del campo de Pucela. ¿Cómo lo viste tú, Antón? Pues yo no lo vi en directo porque no lo televisaron en directo, porque jugaba el Sevilla y entonces pusieron el partido del Sevilla, y en el otro canal, que es el que es en inglés, pues en lugar de poner al Celta pusieron un partido de la Superliga turca, que sí, es otra competición que ese canal tiene los derechos para retransmitir, y entonces al Coruña jugar, ¿no? No, ese sería el chiste fácil, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta la situación tan difícil en la que se encuentra el equipo coruñés. No, eran dos equipos que la verdad yo no conocía de la Superliga turca, y pusieron ese partido en lugar de poner el partido del Celta, con lo cual lo escuché por la radio en primera instancia y después lo vi en diferido por la noche, cuando lo pusieron por el canal que normalmente retransmite los partidos de la Liga Española aquí en los Estados Unidos. Y tengo que decir que el resultado final, por mucho que me duela, me parece un resultado justo. Yo creo que el Celta no hizo lo suficiente como para ganar ese partido. Pienso que fue un partido bastante decepcionante por parte de los vigueses, desde mi punto de vista, porque fue un partido en el que una vez más el Celta se adelanta, y además en un momento psicológico del partido, como se suele decir, porque fue justo al final del primer tiempo ese golazo de Iago Aspas, que es el único jugador del Celta que parece que sabe meter goles, y desgraciadamente volvimos a ver, o por lo menos yo lo vi así, no sé cómo lo viste tú, pero yo vi que en la segunda parte el Celta jugó un partido muchísimo peor que en la primera parte. Volvió a darle el balón al Valladolid, volvió a tratar de jugar el contraataque, y a mí no me pareció que el Celta tratase de matar el partido, sentenciar el partido, conseguir un segundo gol para afrontar la parte final del encuentro con más tranquilidad, y el Valladolid poco a poco fue ganando terreno, fue teniendo el balón más y más,
y en una jugada para mí muy polémica, también tengo que decirlo. Ya sé que a ti no te gusta hablar mucho de los árbitros, Fernando, pero la verdad es que ese penalti, vamos, me parece bastante riguroso. Es un penalti que yo, desde luego, no pitaría. Pero bueno, como digo, el resultado para mí es justo, porque el Celta no aprovechó las poquísimas oportunidades que creó, y sobre todo no aprovechó la oportunidad de en la segunda parte tener más el balón, salir un poco más de la presión del Real Valladolid para tratar de marcar un segundo gol y sentenciar el partido. A eso al Celta le falta, Fernando. Yo no sé qué es lo que pasa con este equipo, que continuamente, en muchas de las ocasiones en las que el Celta se adelanta en el marcador, pues acaba entregando el balón al contrario y al final saca un punto, si es que saca un punto, porque a veces incluso llega a perder. ¿Tú viste una diferencia clara, como yo la vi, entre la primera parte y la segunda? ¿Cómo viste tú el partido? Bueno, tuvo diferentes fases. Es verdad que el Celta, bueno, pues no entró con esa fuerza y con ese buen juego con el que entró a lo mejor contra el Valencia, ¿no? Que se vio claramente desde el minuto 1 que se podía hacer un buen fútbol, que se hizo y que daba resultados, ¿no? Yo creo que el Valladolid tenía muy estudiado al Celta y se ordenó de forma que, bueno, pues el Celta no fuese capaz de encontrar las vías para hacer daño, más allá de que, bueno, no estuviésemos finos con el balón. Y me quiero acordar de la ocasión más clara de todo el partido, sumando a las de los dos equipos, la ocasión en la que Denis Suárez se queda solo delante del portero y manda el balón pues a la grada, pero a una altura considerable, ¿no? Bueno, hubo una del Valladolid también bastante clara que sacó Iván Villar, ¿no? Sí, por cierto que Iván Villar me está gustando que realmente haga esas paradas, porque coge confianza y en un momento en el que no parece cercana a la contratación de un nuevo portero, que Iván Villar haga este tipo de intervenciones me alegra por él y como consecuencia por el equipo, ¿no? Porque, bueno, quizás estemos haciendo un buen portero para el futuro cercano, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. Decía que no estuvo muy fino el Celta con el balón en los pies. Os ponía ese ejemplo de Denis Suárez, y en parte le doy mérito al Real Valladolid, ¿no? Creo, como digo, que tenía muy estudiado al Celta y se posicionó en el campo perfectamente, de forma que yo creo que cortocircuitó todas las vías de posible buen juego del equipo vigués, ¿no? Y bueno, por hablar de más nombres propios, por desgracia creo que Enremor ayer dio un pasito atrás en su evolución. Lo estábamos viendo crecer como jugador, lo estábamos viendo buscar ese equilibrio entre pues no chupar tanto, como se suele decir de forma coloquial, y pasarla más. Ayer hubo alguna que otra jugada en la que pues volvió a pecar de esos errores del pasado, ¿no? Hay jugadas muy claras en las que él empieza haciendo algún regate necesario, porque son necesarios en un inicio, pero cuando ya, digamos, despeja su camino y tiene pases claros, pues no los da, ¿no? Y ayer hubo una jugada en la que Enre, bueno, pues pecó de individualista en ese caso, y en alguna otra ocasión no estuvo el turco muy atinado. Hablabas de que excepto Yago Aspas, y Enremor es un ejemplo. Enremor o bien dispara flojo y el portero no tiene problemas, o bien dispara fuera de los tres palos, ¿no? Con lo cual es evidente la falta de gol de este equipo, más allá de Yago Aspas. Y yo lo que imploro esta vez, en los últimos días de mercado, que quedan aproximadamente pues 6-7 días de mercado, que el Celta contrate a un goleador, ¿no? Porque va a hacer falta, y Yago Aspas pues va a tener sanciones, va a tener lesiones, y esto es algo que ocurre a cualquier jugador, así que es conveniente, y el partido de ayer lo pone de manifiesto, la contratación inmediata de un delantero que descargue a Aspas de esa responsabilidad, ¿no? Y en cuanto a si las dos partes fueron diferentes, yo más que de dos partes hablaría de diferentes momentos, ¿no? El Valladolid creo que fue creciendo en este partido desde un orden y desde no agobiar demasiado la portería del Celta en los primeros minutos a ir agobiándolo poco a poco e ir encerrándolo en su área, ¿no? Y esa fortaleza defensiva del Celta que yo comentaba antes, pues sirvió para sostener al equipo al menos con ese empate, ¿no? Y me hablabas de los árbitros.
Yo es verdad que siempre digo que si un equipo es capaz de mejorar y de minimizar errores, no va a haber ni árbitro ni VAR que lo pare, ¿no? Si ayer Denis Suárez está algo más atinado, pues quizás estaremos hablando ahora de otros números, ¿no? Por ponerte solo un ejemplo claro, ¿no? El penalti que no es claro, pues evidentemente no es un penalti claro. Y aquí vuelvo a poner de manifiesto que bueno, que las camisetas siguen teniendo un peso diferente a ojos de los árbitros. Es algo que ya vengo diciendo desde hace mucho, pero no me gusta repetirme, por eso siempre me voy al discurso de que es el propio equipo el que puede mejorar y evitar de esa forma que los aficionados hablen de los árbitros. Yo creo que un penalti como el que le pitan al Celta ayer, si el que lleva si el defensa lleva la camiseta de un equipo grande, digamos Barcelona, Madrid, Atlético, Sevilla, etcétera, el árbitro tendría muchísimas más dudas, ¿no? Esto es así, para mí esto es así de claro y así de triste y de crudo, ¿no? Pero es así, totalmente de acuerdo. Que haya en el VAR, por mucha ayuda tecnológica, digamos, la forma de ser de los árbitros, el miedo a no sé qué, porque todavía no sé a qué tienen miedo los árbitros, quizás al qué dirán, a presiones externas, etcétera. Todo eso suma en esos momentos, en esas decisiones, ¿no? Y el Celta ahí tiene las de perder y las va a tener siempre, con lo cual yo creo que es algo en lo que ya no me quiero meter, y por eso apelo al propio Celta y apelo a evitar situaciones como la de Yago Aspas cogiendo el balón con la mano en un momento totalmente innecesario, ¿no? Creo que Yago Aspas, con 32 años que tiene, o 33, pues volvió por un momento a tener 20, ¿no? A tener actitudes propias de no digo de juvenil, pero de jugador novato, y de acciones que ya no recordábamos de Yago, ¿no? Pero Fernando, yo para hablar un momento sobre eso, Perfecto. para responder un poco a lo que comentas sobre los árbitros, creo que estoy totalmente de acuerdo, y eso es evidente, que las camisetas pesan muchísimo, pero además de eso yo creo que los árbitros en España son malos. Yo creo que son malos, y eso es algo que hay que decir, porque no hay ninguna razón por el peso de uno y otro equipo como para que el árbitro trate de perjudicar a propósito al Real Club Celta de Vigo ante el Real Valladolid, que tiene más o menos una entidad semejante. Además de que evidentemente cuando uno juega contra Atlético de Madrid, Barça, equipos grandes, ya uno sabe que esas cosas pueden pasar. Además de eso, los árbitros son malos, y los dos ejemplos, Fernando, son el penalti. El penalti ni siquiera se revisa en el VAR. Yo me pregunto, ¿para qué está el VAR? Porque sí es cierto que si el Celta hubiese marcado 2 o 3 goles no estaríamos hablando del penalti, pero cuando estás cuando un pequeño error aquí o allá puede ser o puede hacer la diferencia o marcar la diferencia entre 3 puntos y 1 punto o 0 puntos, pues que te piten un penalti tan dudoso, que hay quien dice que es penalti, hay quien dice que no es. Para mí no es, y lo he visto muchas veces, y en muchas ocasiones te diré, Fernando, que si para mí hubiese sido penalti, te lo diría claramente. Otro ejemplo de que los árbitros son malos, y no disculpo a Yago Aspas en absoluto, que no me gusta ese tipo de actitud que tiene muchas veces Yago Aspas, es esa jugada en la cual pita mano cuando le llevan haciendo una falta a Yago Aspas, que deja seguir sin ninguna razón, y en lugar de volver atrás y pitar la falta, que Yago Aspas se podía poner en una muy buena situación en la parte final del partido para encarar al portero, pues le pita mano a Yago Aspas, pero no porque quiera, yo creo, perjudicar al Celta, sino porque es malo, porque otra vez no ve la jugada con la tranquilidad que un árbitro tiene que verla en esos momentos. Lo del penalti, para mí, es opinable. Hay quien te dirá que es penalti, hay quien te dirá que no. Yo te digo que no, después de haberlo visto muchas veces, pero me sorprende enormemente que no se haya recurrido al VAR en ese penalti. Por otro lado, y lo dije al principio, Fernando, el resultado es justo, y el Celta, en mi opinión, no merecía ganar ese partido, pero también es probable que si no se hubiese pitado ese penalti, el Celta podría haber ganado el partido. Sí, yo creo que el Celta fue ayer de más a menos y el Valladolid fue de menos a más, ¿no? Y acabó con ese dominio del encuentro, ¿no? Y hablabas de los árbitros. Yo también estoy de acuerdo en que un árbitro no va en concreto por un equipo en concreto. Yo creo que no, y más todavía se puede ver ayer que, como decías, eran los dos equipos de un mismo nivel, de una misma entidad, ¿no? Desde luego es mejorable el nivel de los árbitros en España, es muy mejorable.
Y hay otra cosa que no me gusta de los árbitros, bueno, de algunos, ¿no? Porque como cada árbitro, igual que cada persona tiene un carácter diferente, no me gusta el carácter del colegiado murciano, en concreto Sánchez Martínez, que fue el que arbitró el partido de ayer contra el Valladolid. Internacional. ¿Perdón? Internacional, para más señas. Internacional. Es un árbitro que ya de entrada no se muestra, digamos, amable, siempre está con un gesto, como enfadado, siempre está ya desde el minuto 1 con gesto, pues ya como de aquí estoy yo, soy la autoridad máxima y voy a ejercer un poder absolutista, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros árbitros que son, digamos, más dialogantes, tienen otro gesto, y yo creo que el gesto, las formas, influyen en el comportamiento del jugador. Si un jugador ve un árbitro, digamos, pues con ese carácter, el jugador no empatiza, el jugador le va a dificultar, o digamos se va a poner a ese nivel de enfado. Yo creo que eso influye, y creo que hay árbitros que manejan esta situación de otra manera, que incluso sonríen en ocasiones tensas, y todo eso relaja a los jugadores, todo eso hace que un partido pues fluya de otra manera y no se genere tanta crispación. Yo creo que árbitros como el de ayer, como Sánchez Martínez, les gusta la salsa, ¿no? Entre comillas, les gusta el confrontamiento, les gusta la polémica, y ya lo ha demostrado desde la primera vez que accedió a Primera División, ¿no? Es un árbitro que lleva varios años en Primera División y, sorprendentemente para mí, considerado como de los mejores árbitros desde algunas cadenas de radio, ¿no? Pues por ejemplo, una de las cadenas de radio más conocidas aquí en España es la COPE. En el programa Tiempo de Juego, uno de los especialistas en arbitraje considera a Sánchez Martínez de los mejores árbitros que hay en España, y a mí me sorprende pues por estas características que te estoy contando. Creo que es un árbitro que busca la polémica, que le gusta la polémica y que no empatiza y que no comprende diferentes situaciones por las que pasan los jugadores, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, me gustaría hablar, Antón, del propio Celta y de un poco la pequeña evolución que se ha podido ver en estos 3 partidos, ¿no? Yo te decía que hemos ganado en los cimientos, ¿no? En fortalecer los cimientos en la defensa, y eso se vio ayer en un partido que requiere a lo mejor de más acierto atrás que arriba, pues porque el rival no te deja arriba y se pertrecha bien. Creo que el Celta ha mejorado en eso, y creo que muchos aficionados, y entre ellos, bueno, pues algún colaborador del Barceleste o otros, creo que están poniendo el listón, o digamos demasiadas expectativas en un equipo que el año pasado no bajó a segunda división de milagro, y que se está intentando rehacer este año, y de momento en 3 partidos ha sido capaz de sumar 5 puntos que yo los considero valiosísimos, cada uno de ellos, y también los considero tan merecidos. Y tú decías antes que el punto de ayer es justo, y para mí también es justo, y haciendo una valoración global, creo que todos los puntos que tiene el Celta en este momento son merecidos y son trabajados. Y lo digo porque hay gente que dice que algunos puntos del Celta se consiguen pues porque el rival está muy mal, porque si no, no los conseguiríamos. Y yo ya dije en la jornada pasada, en el mal anterior, que todos los equipos están en un nivel pues similar de formación, ¿no? y de ensamblaje de sus piezas, pues por el plazo de fichajes que se ha alargado, por la forma en que acabó la temporada pasada. Entonces creo eso, que se le da poco valor a lo que el Celta ha conseguido, y hay aficionados, ya digo, que forman parte de nuestro gran programa del Mar Celeste, que quitan mérito a lo que el Celta ha conseguido hasta ahora en esta liga, en estas 3 jornadas. Y yo quiero hacer aquí un llamamiento y decir todo lo contrario. El Celta tiene 5 puntos bien merecidos y bien trabajados, Antón. Lo que pasa es que el Celta podría haber tenido más puntos, ¿no? El problema que yo veo con el... Bueno, eso lo pueden decir otros equipos sí, también. Sí, totalmente de acuerdo, pero lo que quiero decir es que para mí el problema del Celta, el que estoy viendo en estos 3 primeros partidos, ya digo que uno de los problemas que yo veo en esto del fútbol, con los periodistas, sobre todo los periódicos y tal y cual, las cadenas de radio, la televisión, es la necesidad de sacar conclusiones ya nada más acaba el encuentro. Tenemos 3 partidos y lo que podemos decir sobre el Celta se basa pues en esos 3 partidos que hemos visto, y también bueno en unas tendencias que el equipo viene llevando o trayendo más bien en los últimos años. Y yo creo que el problema del Celta en estos momentos
está del medio de campo hacia arriba, ¿no? Dejando a un lado lo del portero, porque ya hemos hablado mucho de eso y creo que ya hay una decisión tomada en cuanto al portero, con lo cual no voy a volver sobre eso, pero creo que el problema del Celta en estos momentos pre-cierre del mercado de fichajes es o está del centro del campo hacia adelante. El Celta no tiene o no está consiguiendo encontrar un centrocampista creativo, constructivo. La mayor parte de los centrocampistas que tiene el Celta son más de contención, son más de defensivos que ofensivos, y eso para mí es un problema. Y vemos cómo el hecho de que Iago Aspas muchas veces tenga que venir a buscar el balón al centro del campo es un problema, y cuando Iago trabaja mejor es cuando le dan balones, como por ejemplo Denis Suárez en su única buena jugada prácticamente del partido ayer. Además que ahorraría energía, además. Claro, por supuesto, pero le pone un balón muy bueno. El otro día Nolito en una magnífica jugada le puso otro balón muy bueno. Ese es uno de los problemas, yo creo, la falta de construcción en el centro del campo. No tenemos un centrocampista creativo, y esa era una de las cosas que yo creo que el entrenador estaba pidiendo. Pero bueno, después tenemos el problema de que es un equipo que no tiene gol, o que solamente tiene gol con uno de sus jugadores. Pero ¿qué pasa si ese jugador pues entra en el dique seco o se lesiona? Porque de 3 goles que llevamos, los 3 son del príncipe de las bateas, como diría nuestro amigo Rafa Valero, Iago Aspas, ¿no? Y para mí eso es un problema. Por eso estoy de acuerdo con lo que tú decías antes, Fernando. Es necesario, pero muy necesario además, contratar un delantero goleador si es posible, pero un delantero por lo menos que descargue a Iago Aspas de todo ese trabajo que tiene que hacer, que muchas veces es titánico, y que llevamos 3 partidos de liga, pero cuando llevemos 20 no sabemos cómo va a estar físicamente Iago, y no podemos de la misma manera que ha estado ocurriendo en los últimos años, pues confiar el futuro del Celta a que Iago Aspas tenga una serie de buenos partidos, que seguro va a tenerlos, pero también es posible que las cosas no le vayan tan bien en algunos momentos. Lo que sí es cierto es que ha tenido un inicio de temporada magnífico, y yo creo que en gran parte gracias a eso, entre otras cosas por supuesto, porque no juega solo Iago, pero en gran parte gracias a ese acierto de Iago, que metió un golazo frente al Valladolid, que es muy difícil de marcar ese gol. Lo vi en muchísimas ocasiones y me parece un gol muy complicado de marcar. Bueno, pues Iago lo marca, pero hay que pensar que Iago no va a durar para siempre, ¿no? Y que a lo mejor pues va a entrar en esos típicos altibajos de los goleadores. Creo que eso es algo en lo que hay que pensar, Fernando, y yo por eso pienso que el Celta necesita 2 incorporaciones. Sé que lo más probable es que tenga al final solamente una incorporación, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pues si tiene ya una incorporación, tal y como está el panorama, que no se prevé nada, ya me parecería una buena noticia. Hombre, pero es que si no hay una incorporación, por lo menos, Fernando, yo creo que vamos a sufrir muchísimo hasta el final de la temporada. Sí, ya te digo, todo lo que has dicho yo lo firmo debajo. Ya comentaba antes lo del goleador. Es verdad que haría falta un mediocampista creador. Podría pensarse que Denis Suárez es la pieza de la que estamos hablando, pero es que Denis Suárez ayer demostró que todavía no está ni muchísimo menos a tono, y ya digo, con ocasiones tan claras como esa y apareciendo muy poquito, pues crudo lo tenemos, y pensamos que la pieza de la que estamos hablando entonces, ese mediocampista ofensivo que cree juego arriba, pues va a ser Denis Suárez. Por lo menos a corto plazo no va a ser él, así que yo también me uno a esa petición, ¿no? Y hablabas de la mayoría de centrocampistas defensivos que tenemos, y es cierto, y esto me da pie a hablar del buen labor que está haciendo cada fin de semana Renato Tapia. Creo que está creciendo como jugador, y creo que es una pieza fundamental. Se le suele ver en muchísimas zonas del campo, cuando no lo esperas de repente aparece para echar una mano, para cortar, y creo que ahí el Celta ha acertado, ¿no? Pero como bien dices, necesita un complemento que sea alguien que, bueno, pues que tire más del equipo hacia arriba, ¿no? Y es verdad, y lo comentaba Antonio García en las últimas horas, que Fran Beltrán no está fino todavía en este inicio de temporada. Me sigue pareciendo un jugador muy útil para el Celta,
porque además no solo dentro del campo, sino fuera también, creo que es un jugador muy comprometido, pero quizás sí le falta a lo mejor coger ahí un poquito de forma o, bueno, digamos, al menos cometer menos fallos, ¿no? Y hablando de fichajes, nos falta por ver, que no se sabe todavía por qué no ha jugado ni siquiera los minutos, al extremo Álvaro Vadillo, ¿no? Veremos si Óscar apuesta por él en algún encuentro, no sé si será en el próximo, que ojito con el próximo encuentro, Antón, el jueves a las 9:30 contra el Barcelona, ni más ni menos. Bueno, y ese sí que lo van a poner, por supuesto, por el canal aquí en los Estados Unidos, o sea que ese lo veré sin ningún problema y además a una buena hora para mí, porque le resta 7 horas y te da las 2:30, con lo cual es perfecto. Justo después de comer me puedo sentar tranquilamente a ver el partido. Bueno, tranquilamente no, porque ya se sabe que ver al Celta es difícil, pero yo cuando el Celta juega contra Madrid o Barcelona o tal, la verdad es que suelo estar más tranquilo que en otras ocasiones, porque, bueno, uno espera que si esos partidos se pierden, pues se pierden y ya está. Pero claro, tampoco es del todo cierto lo que digo, porque cuando en muchas ocasiones el Celta está a punto de sacar algo contra estos dos equipos, también es cierto que en el pasado he apagado la televisión porque no podía soportar ver el final de los partidos. Antes de hablar del partido del Barça, si te parece, Fernando, háblame un poco de cómo ves a Aidó, ¿no? Porque a mí me gustó mucho Aidó ayer en defensa otra vez. Y creo que si la defensa está mejorando es en gran parte por esa conexión, por esa presencia de Aidó y de Murillo. Creo que la defensa, desde ese punto de vista, con esos dos jugadores cada vez jugando un poquito mejor, yo creo que la defensa ha dado un salto importante de calidad, ¿no? Bueno, yo ahí ya te lo destaqué desde la jornada 1, desde el partido contra el Eibar, cuando ya vi otra actitud del equipo, vi contención y sin duda aparte de esa contención y de esa solidez fue gracias a Aidó, ¿no? Jugó bien en Eibar, jugó bien contra el Valencia y ayer se volvió a consolidar como, pues, si no el mejor, uno de los mejores defensas que tiene el Celta, ¿no? Sin desmerecer a alguien que también jugó muy bien y que nos sigue dando mucho, ¿no? Como es Jason Murillo. Yo creo que el Celta ha apostado nuevamente por el colombiano y el colombiano sigue respondiendo magníficamente a la confianza, ¿no? Muchas veces de una temporada a otra los jugadores cambian su nivel, pero Murillo está manteniendo el nivel que dio al final del curso pasado, ¿no? Con lo cual, como digo, esto hace que esa contención no se pierda y que partidos como el de ayer, que quizás el Celta lo habría perdido la temporada pasada o en otros años en los que el equipo está más flojo, pues ayer los dos y Jason Murillo pues mantuvieron con vida al equipo celeste, ¿no? Pero bueno, ya digo, para resumir y para terminar de analizar este partido, creo que el Celta, aunque ayer, digamos, no fue pues no hizo ese fútbol vistoso, ese fútbol digamos más rápido. También, esto lo aprovecho para decirlo, le faltó rapidez, esa rapidez que se le vio en otros partidos pasando el balón. Ayer le faltó, ¿no? Y quizás con rapidez se puede desordenar un equipo tan ordenado como el Valladolid, ¿no? Ayer le faltó esa rapidez, bueno, pues por lo que fuera, no sé si sería la baja temperatura que hacía en Valladolid, etcétera, pero le faltó esa rapidez y con esa rapidez de movimiento de balón se desordena a los equipos más ordenados, ¿no? Ya decíamos, Fernando, que el partido no iba a ser tampoco ninguna maravilla en lo estético y así fue exactamente, pero un Celta al que desde luego le faltó muchísima llegada, también al Valladolid, pero al Celta le faltó muchísima llegada, pisó poco el área y, como tú dices, jugó pues y tú lo decías, creo que en un mensaje ayer, que jugó mucho más espeso y estoy totalmente de acuerdo. Y ahora el próximo partido, pues tot el camp es un clam, ¿no? Va a ser, bueno, realmente no, porque no va a haber público, pero desde luego va a ser un partido complicadísimo frente a un equipo que goleó el Fútbol Club Barcelona en su debut, porque no había jugado todavía.
y entonces no sabíamos muy bien cómo estaba el Barça, tenía que despejar dudas y desde luego las despejó con 4 goles en solamente 45 minutos y esperemos que esa apisonadora que fue el Barça en esos primeros 45 minutos pues no sea lo que se presente sobre el terreno de juego del Camp Nou, porque si no el Celta lo va a tener muy, pero que muy difícil. También es cierto que el Celta suele jugar mejor, como decía también Antonio García Teijeiro, este tipo de partidos frente a Madrid, Barça, Atlético, equipos que muchas veces pues dejan más espacios, pero bueno, yo prefiero tener al Barça ahora en la cuarta jornada, cuando todavía no está demasiado rodado, porque sobre el papel es un poquito menos difícil, ¿no, Fernando? Bueno, yo después de ver el partido de ayer, ya no solo por los goles, sino por el nivel de juego. El nivel de juego del Barça ayer fue realmente superlativo. Yo creo que ayer parecía que en vez de en la jornada 1 para el Barça, parecía que estaban en la jornada ya pues 15 o jornada 20, ¿no? No sé cuánto tuvo que ver, no sé qué porcentaje de culpa tiene el juego del Villarreal, ¿no? En algún momento se les vio partidos, un equipo que presionaba solo la parte, digamos, ofensiva y la defensa se quedaba muy atrás, creando un hueco en el medio del campo enorme, lo que eso el Barça lo puede aprovechar con mediocampistas, con sus mediapuntas y con sus delanteros, ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que no contaban para el Barça y ahora están contando, ¿no? Por ejemplo, Coutinho, Messi creo que sigue estando al nivel de siempre. Y en definitiva creo que va a venir aquí un Barça muy potente y yo creo que sin duda va a ser el partido más complicado, que bueno, pues va a estar formado, salvo sorpresa mayúscula, por la misma plantilla que en este momento, pues yo creo que lo vamos a tener realmente complicado y ya me parecería buenísimo un empate, ¿no? Pero realmente, y luego lo diré en la porra, lo veo muy muy complicado siquiera puntuar con un empate, ¿no? Yo lo veo muy complicado porque hay que estar muy bien en defensa, hay que evitar faltas al borde del área porque ya se sabe que Lionel Messi es un especialista en ese tipo de jugadas y en muchas ocasiones ha ganado partidos para el Barça simplemente de esa manera. Y bueno, pues Olaza tiene que estar un poco más fino de lo que lo estuvo en el partido frente al Valladolid, porque la verdad es que no le salió un partido muy bueno. El Celta tiene que aprovechar las pocas oportunidades que pueda tener, porque yo no creo tampoco que vaya a tener demasiadas, pero las que tenga tiene que aprovecharlas, eso desde luego. Y tenemos que esperar pues que de nuevo haya alguna conexión, ¿no?, entre Nolito y Yago, Denis y Yago, y que Yago pues esté en buen momento, que esté inspirado en ese partido para que el Celta pueda sacar algo. Pero como tú dices, yo no vi el partido del Barça, pero sí vi un resumen bastante largo y lo que vi pues la verdad es que me gustó. Recuerdo un periodista mexicano o hispanoamericano aquí en los Estados Unidos que decía que Ronald Koeman no iba a llegar a las Navidades. Y digo, bueno, yo no estoy tan seguro de eso. No me parece que Ronald Koeman sea tan mal entrenador como algunos quieren ponerlo. Y desde luego el Barça pues con Koeman, sin Koeman, con Messi, sin Messi, pero sobre todo con Messi, es un equipo siempre complicado, un equipo contra el que el Celta, como digo, suele jugar mejor que contra otros equipos que son de su liga, ¿no? Porque el partido contra el Valladolid era un partido de un equipo contra un equipo de nuestra liga y había que haberlo ganado y no se ganó. Pero bueno, el Celta suele jugar mejor contra los grandes y pese a que me parece muy complicado, pues para que el Celta saque algo, pues todo tiene que salir a pedir de boca y el equipo tiene que estar muy enchufado, mucho más enchufado de lo que estuvo frente al Real Valladolid y con mucha intensidad y mucha más intensidad desde luego de la que mostró en la segunda parte en Pucela. Pues sí, no, efectivamente. Yo ya digo que viendo los dos partidos ayer, el del Celta por un lado y el del Barça por el otro, pues me hacen temer mucho por el partido del jueves. La parte buena, que ya el Celta lleva 5 puntos y eso ahora mismo, pues el año pasado era un tesoro enorme y este año lo tenemos y son ya 5 puntos que, bueno, pues que aunque esté muy lejos nos acercan más
a ese primer objetivo primordial que es la salvación, ¿no? O sea que yo en ese sentido estoy tranquilo. Mi pronóstico, y ya si quieres te lo adelanto, Antón, es de 1-3, creo que el Celta va a caer en casa contra el Barcelona, pero ya digo, teniendo ese colchón de puntos de 5, creo que la progresión del equipo sigue siendo buena, aunque los partidos han sido diferentes, la progresión es buena y bueno, hay que seguir puliendo detalles y creo que las incorporaciones que comentábamos antes son fundamentales si queremos un año tranquilo. Fíjate cómo estoy, Fernando, que dije sobre el césped del Camp Nou, o sea, pero ¿esto qué es? Lo hiciste muy bien porque lo subsanaste tú sin tener que decirme que me había equivocado, y sí, me equivoqué, pero fue un lapsus porque evidentemente después de que el Celta jugase en Zorrilla yo sabía que el partido era en casa, no sé por qué dije sobre el césped del Camp Nou, no, sobre el césped del Estadio Municipal de Balaídos. Tú dices 1-3 y yo voy a decir 0-2. Desgraciadamente la misma diferencia de goles, pero sin el Celta marcando. Espero equivocarme, pero yo nunca soy muy optimista en este tipo de partidos, y luego a veces me equivoco, porque recuerdo que el año pasado dije que el Madrid le ganaba al Celta en el Bernabéu y al final sacamos un punto, ¿no? Pero bueno, en principio, si alguien me pregunta qué crees que va a pasar, qué es lo que tú has hecho, pues diré que en el Estadio Municipal de Balaídos, Real Club Celta 0, Fútbol Club Barcelona 2, con todo el pesar de mi corazón. Y la verdad es que me preocupa más, Fernando, el partido, sí, fuera de casa, frente a los Osasuna, del fin de semana siguiente. Me preocupa más, me tiene más nervioso incluso que el partido frente a los culés. Sí, además es un partido que va a venir muy cerquita en el tiempo al del Barcelona, porque se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía aquí, que ahí, si no me equivoco, será de madrugada. Sí, aquí, bueno, si se juega a las 12 del mediodía, pues hay que restarle 7 horas, con lo cual sería a las 5 de la mañana. Ese partido te puedo asegurar que en directo no lo van a poner, porque a las 5 de la mañana no hay nadie despierto ni para ver al Celta ni para hacer absolutamente nada. O sea que ya veremos cuando grabamos el siguiente episodio, porque yo desde luego lo voy a tener que ver en diferido. Los partidos que aquí salen tan temprano no los suelen retransmitir en directo en el canal estadounidense de beIN Sports. Bueno, pues yo creo que está todo dicho ya, Antón. Salvo que quieras añadir algo, nos podemos ir ya a ese perro celeste, ¿no? Sí, solo una cosa, porque sé que Carlos Mourinho escucha este programa, con lo cual voy a decir una vez más para terminar, por favor, señor Mourinho, un delantero por lo menos, una incorporación para que el Celta pueda enfrentarse con mayores garantías a esta temporada 2020-2021. Pero fuera de eso, simplemente darte las gracias por estar ahí, porque es un placer siempre hablar contigo, y como tú dices, el berro celeste, no sin antes dar las gracias también a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentes que están pues a lo largo y ancho del mundo y que nos pueden seguir en Facebook, en iVoox y en YouTube. Muy pronto llegaremos, me parece, a los 100 suscriptores en YouTube, lo cual tampoco está nada mal. Bueno, pues me entero ahora de que Carlos Mourinho escucha este programa. No, era broma, evidentemente era broma. Tiene cosas más importantes que hacer, estoy seguro, pero por si acaso, ¿no? Con esto de internet nunca se sabe, Fernando. Efectivamente, está todo muy, muy accesible, muy al alcance de la mano. Bueno, entonces, pues un placer también para mí hablar contigo desde aquí, desde Bayona, que no lo había dicho. Os ha hablado Fernando Rodríguez en la presentación y Antón García desde Estados Unidos, en el estado de Tennessee, en la copresentación. Y ahora a la de 1, 2 y 3, coma sempre, o de sempre, a la Celta.